¡Epa, de Venezuela! Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos, como siempre, en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, miércoles 29 de octubre. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previas por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y de Faena Engine, que te sigue el ritmo. Estamos esperando a nuestro invitado, amigos y amigas, para realizar una interesante conversación el día de hoy en el marco de nuestro programa En Buena Hora. Vamos a estar conversando en cuanto llegue el invitado con Pedro Euse, quien es dirigente del Partido Comunista, dirigente sindical, es el secretario sindical nacional y además es secretario general de la CUT, la CUTV, la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela. Y la conversa tiene mucho que ver, o tiene fundamentalmente que ver con esta propuesta, con este planteamiento que ha hecho Nicolás Maduro de convocar en el país una constituyente obrera. ¿Qué es lo que significa una constituyente obrera? ¿Cuáles son los propósitos que están detrás de esa iniciativa? Sobre esto vamos a estar conversando con Pedro Euse. Y por favor, si son tan amables, las personas que tengan interés en hacer alguna pregunta, algún comentario, expresar alguna inquietud sobre el tema, pues perfectamente lo pueden hacer desde ahora a través de mi Instagram, @MarioVillegas100, que está disponible para que ustedes formulen sus comentarios. Y por supuesto, estaremos hablando también de otros temas, no solamente sobre esta constituyente obrera que se ha planteado el gobierno nacional. Ayer, por cierto, a propósito de que nuestro invitado es dirigente del Partido Comunista, debo decir que tuve ocasión de asistir a las exequias de Perfecto Abreu Nieves, el presidente del Partido Comunista de Venezuela. Buen amigo de muchos años, lo conocí, imagínense ustedes, en el año 1971. De eso han pasado ya 54 años. Lo conocí y bueno, tuvimos ocasión de intercambiar mucho, de participar en actividades de tipo político y sindical, aparte de una relación personal, familiar muy cercana que logramos tejer con este hombre proveniente precisamente del campesinado venezolano, un hombre que, hijo de un dirigente campesino, se formó precisamente de manera autodidacta y bueno, escaló posiciones políticas hasta llegar a ser presidente del Partido Comunista de Venezuela. Por cierto, que hay que aclarar que es del Partido Comunista legítimo, el auténtico, el partido que ha sido execrado por el gobierno nacional, partido al cual le fue arrebatada su personería jurídica, le fue impuesta una medida judicial que le impuso a esa organización política una dirección con personas que no tienen nada que ver con el Partido Comunista, pero bueno, tienen ahora su tarjeta, su personería jurídica y hablan en nombre del Partido Comunista, pero sirven a la política del gobierno nacional. Mientras estos otros luchadores políticos que se agrupan en el Partido Comunista mantienen la militancia activa. Ayer pude presenciar en ese acto de despedida de Perfecto Abreu Nieves como la militancia del Partido Comunista estaba allí presente haciendo una despedida muy simbólica, de mucha afectividad por esta persona que, bueno, que levantó unos principios con los cuales uno puede o no estar de acuerdo, pero en todo caso son firmes principios que le animaron a lo largo de toda su vida. Yo mismo milité en el Partido Comunista hasta el año 1993, de los cuales ya ha pasado, imagínense ustedes,
somos 200 años, 32 años. De modo que tengo más tiempo fuera del Partido Comunista que el tiempo que permanecí dentro. Pero tejí muchas buenas relaciones de amistad, de cordialidad, de respeto recíproco, porque en esa organización política hay hombres y mujeres, bueno, de una vocación patriótica y justiciera indiscutible. Más allá de que ciertamente hemos tenido diferencias con ellos en cuanto a que por un periodo bastante largo, bueno, se entregaron al culto de Chávez, del chavismo, y fueron de alguna manera solidarios de políticas antisindicales, antiobreras, antinacionales, que nos han traído hasta acá, hasta donde hoy estamos, padeciendo los rigores de esta revolución que de bonita, la verdad es que no le veo nada, nadita. Ahora sí, amigos, ha llegado nuestro invitado. Pedro, por favor, colócate este micrófono. Pedro Euse, secretario sindical nacional del Partido Comunista y secretario general de la CUTV. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, muchas gracias, Mario, y a todo el equipo que hace posible este excelente programa. Ok, estaba hablando de la ocasión que tuve ayer de visitar el edificio Cantaclaro, el Teatro Cantaclaro, para despedir a este buen amigo Perfecto Abreu Nieves, con quien mantuve una larguísima relación de amistad y de compañerismo también por muchos años. Y hablaba de que la invitación que te había hecho, Pedro, estaba centrada fundamentalmente en el tema de la llamada constituyente obrera que pretende convocar Nicolás Maduro con propósitos, con fines que no están claros. Entonces me gustaría que de entrada pudiéramos de una vez hablar de este tema. Salvo que quieras decir algo acerca de Perfecto Nieves, bueno, la verdad es que Abreu, sí, de chico, quien acabo de hacer unos comentarios. Hoy estamos dándole sepultura a nuestro querido camarada Perfecto Abreu Nieves en el estado Carabobo, en Huigüe, donde está sepultado su padre, el gran dirigente campesino Nicomedes Abreu. Bueno, para nosotros Perfecto Abreu Nieves es una referencia ética y política. Y esa referencia se acrecienta en momentos difíciles, momentos de grave crisis por la que estamos atravesando. El partido está en una situación compleja, el Partido Comunista de Venezuela está ilegalizado. Ya acabo de comentar que le fue arrebatada su personalidad jurídica. Y Perfecto ha sido protagonista, o fue protagonista de distintos momentos en la historia de las luchas de la clase obrera venezolana y del Partido Comunista como instrumento político de la clase obrera. Él estuvo al frente junto a Figuera y en general nuestra dirección política dando la batalla contra las pretensiones de estos sectores que han optado por los métodos antidemocráticos y extremadamente autoritarios para imponer su política y para preservarse en el poder. Entonces, por eso digo que se acrecienta para nosotros la imagen de Perfecto Abreu Nieves como un cuadro probado en todos los terrenos, pues. Una inmensa referencia. Y todos los jóvenes, todas las actuales generaciones de luchadores por los intereses de los trabajadores del pueblo venezolano, debemos ver esas referencias, esos ejemplos de vida, como lo fue Perfecto Abreu Nieves, como muchos otros, Pedro Ortega, Jerónimo, Cruz Villegas, etcétera, Omelia Hernández, Olga Luzardo, que en este momento deben ser un caudal pues, de enseñanzas para todos nosotros. Entonces yo quiero aprovechar este momento para rendir homenaje a Perfecto Abreu Nieves, quien fue miembro del comité ejecutivo de la CUTV, también tuvo responsabilidades sindicales, estuvo en la lucha armada en los años 60, fue preso, torturado, perseguido y siempre se mantuvo firme. Y esto en este momento es muy importante porque pese a todos los ataques que haya contra las libertades democráticas en Venezuela, contra la dignidad de la gente,
siempre hay que aferrarse a los principios. Los principios son, digamos, la sustancia, lo que nunca debe perderse, ¿no? Y Perfecto Abreu Nieves es un ejemplo de eso. Aferrado a los principios, mantuvo su posición y, bueno, hoy lo despedimos orgullosos de haber compartido con él las luchas, en la militancia, en la brega diaria, en defendiendo los intereses del pueblo trabajador. Ok, me hace recordar, por cierto, ahora que hablas de los principios, y mencionaste varias figuras del Partido Comunista, me hace recordar a Jerónimo Carrera, quien también fue presidente del Partido Comunista justamente antes de que Perfecto Abreu lo fuera. Bueno, y Jerónimo Carrera puso los principios por encima de las conveniencias del momento cuando se enfrentó a las desviaciones de Chávez y del chavismo, cosa que finalmente, bueno, no ocurrió con quienes dirigieron al partido con posterioridad, pero bueno, esos son temas de los que ya hemos hablado en el pasado y que no son el objeto de la entrevista del día de hoy, porque quisiera que nos centráramos en este tema de la constituyente sindical, pero estas manifestaciones antidemocráticas, antisindicales, etcétera, no tienen su origen con Maduro, anteceden a Maduro. Sí, hubo actuaciones antisindicales. Yo te puedo decir que todos los gobiernos han tenido conductas, han pretendido instrumentalizar al movimiento sindical. Todos, de una forma o de otra. Intentan tener un movimiento sindical bajo su control, subordinado a las cúpulas que ostentan el poder político, para impedir que haya resistencias, para que hayan levantamientos sociales de los trabajadores. Ahora, yo creo que nosotros pues consideramos que lo que está haciendo este equipo de poder actualmente, liderado por Nicolás Maduro, es lo más grave que se ha vivido en muchos años en Venezuela. Si Chávez podemos tener una visión crítica de que Chávez hizo algo de esto, incluso la creación de la Central Bolivariana, como lo hizo, eso es una violación a la libertad sindical, ¿no? Pero lo que está pasando ahora es mucho más grave que eso, ¿no? Mucho más grave. Háblanos entonces de la propuesta esta de la constituyente obrera. Ya se había hablado antes de una tal constituyente sindical, ahora vemos constituyente obrera, pero los propósitos, ¿cuáles serán? Bueno, lo primero es que nosotros consideramos que eso no es más que un fraude concebido para imponer un mecanismo de relación entre el gobierno y lo que llaman organizaciones sindicales, pero absolutamente subordinadas a la élite que gobierna, ¿no? Y, como decía, desmantelar cualquier resistencia de lucha que pueda haber entre los trabajadores, ¿no? Frente a políticas que claramente sirven al capital. Entonces, lo primero que hay que ver allí es que cuando decimos fraude es porque efectivamente es contrario a los principios normativos establecidos en la Constitución, en el convenio 87 sobre libertad sindical y derecho a la sindicación de la OIT, que es igual a decir sindicalización, Convenio Internacional del Trabajo, ratificado exactamente de la Organización Internacional del Trabajo, pero que fue ratificado por el Estado venezolano, igual que el convenio 98, que vincula la libertad sindical con el derecho a las discusiones de convenciones colectivas de trabajo. Entonces, el Estado está obligado a respetar ese convenio, velar por su aplicación, y también está obligado, cualquier gobierno que estuviera ahí está obligado a por lo menos hacer que respeta el artículo 95 de la Constitución. Yo me traje el librito de la Constitución porque me parece que es muy importante, porque lamentablemente muchos compañeros trabajadores, trabajadoras, obvian que aquí en esta Constitución están establecidas normas que garantizan derechos fundamentales de los trabajadores. Y esto es un arma. Tenemos que ver la Constitución, este articulado como un arma. El artículo 95 de la Constitución, no lo voy a leer todo, por supuesto, pero aquí hay que decir, hay que ver esto que establece este artículo.
dice que los trabajadores y trabajadoras sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses. No es para defender los derechos e intereses del gobierno, ni de los patronos, sino de los trabajadores, así como afiliarse o no a ellas de conformidad con la ley. Estas organizaciones no están sujetas a intervención, suspensión o disolución administrativa. Es decir, no pueden ser intervenidas y el gobierno está interviniendo. Está decidiendo por los trabajadores. Fíjate, esta convocatoria no fue acordada por ninguna central sindical, porque uno pudiera estar de acuerdo o no con que se promoviera una constituyente sindical o obrera, como dice esta gente, pero tendría sentido tomarla en cuenta, escuchar lo que se plantea allí, tratar de hacer parte del debate si fuese una iniciativa del movimiento sindical, que es a quien le corresponde esa iniciativa. Pero en este caso no es así. La iniciativa es del gobierno. Ningún gobierno está habilitado legalmente, convencionalmente, moralmente ni políticamente para atribuirse esa prerrogativa de ponerse a convocar y decidir cómo se organizan los trabajadores. Pero fíjate, eso tiene un antecedente que, bueno, entre otros, pero el antecedente es que el gobierno convocó una elección sindical cuando Chávez era presidente y fue Chávez quien hizo la convocatoria de una elección sindical que correspondería más bien al movimiento sindical autónomamente. Sí, pero esto es mucho más grave. Por supuesto, pero te quiero decir que esto, por cierto, pone en evidencia lo que yo te decía, que estas actuaciones antisindicales y antiobreras anteceden a Maduro. Yo estoy de acuerdo contigo que son prácticas incorrectas, prácticas rechazables, ¿ves? Pero lo de ahora es muchísimo más grave, porque en aquella ocasión por lo menos los trabajadores podían elegir a sus directivas. En esta ocasión no es así. Fíjate, la llamada central bolivariana, ponerle comillas a todo eso, sí, bolivariana, socialista de trabajadores, sí, no es nada de eso. Bueno, nunca ha hecho elecciones, ¿no? Y su directiva no fue decidida por los trabajadores, sino que el gobierno los puso a dedo allí, ¿no? Los colocó allí. Decidieron unilateralmente quiénes iban a dirigir eso. Y igualmente sus estructuras, las federaciones, esas federaciones no han pasado por procesos electorales. Claro, eso alguien puede decir, bueno, ustedes tampoco. Claro, porque el gobierno no ha permitido, el gobierno ha dificultado, el Estado ha dificultado que el movimiento sindical funcione de manera fluida, pues regular, ¿no? Entonces, pero ellos que montaron eso, ahora, como esas federaciones y la propia central, si se sometiera al escrutinio de los trabajadores, serían, digamos, avasallados por los trabajadores. Porque no se puede concebir un movimiento sindical que se ponga del lado del patrono, pues, que lo que hace es defender a la patronal y aplaudir y apoyar todas las decisiones que adopta el gobierno, que el gobierno es patrono también, pero decisiones que además están concebidas para favorecer exclusivamente al sector del capital. Dígame si no es así cuando se destruye el salario, por ejemplo. Aquí se ha destruido el salario. Aquí se han destruido, se acabaron con las prestaciones sociales, prácticamente eso se acabó. Las vacaciones, las utilidades, ahora la gente está cobrando los aguinaldos, por ejemplo, dividido en 4 partes, fraccionados, y una miseria irrespetuosa, una miseria, digamos, no llega a $2. Una grosería, pues, porque efectivamente es más del 99%, ya a estas alturas, más del 99% promedio de lo que le pagan a un trabajador o a una trabajadora no es salario, no lo consideran ellos salario. Desde nuestro punto de vista, realmente todo eso es salario. Debería serlo desde el punto de vista constitucional. Ilegal, porque el 104 de la Ley Orgánica del Trabajo claramente define lo que es salario. Todo lo que se percibe de manera regular por el cumplimiento de una labor,
Eso es salario y debe ser utilizado como base de cálculo para las indemnizaciones. Deja de decirte, porque tenemos que hacer una pausa para irnos a un avance del noticiero, pero antes de eso debo comentarte que en mis tiempos de dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, siendo presidente Jaime Lucinchi, se dispuso un bono, no recuerdo en este momento cómo se llamaba el bono, bono compensatorio. Y el Sindicato de la Prensa, junto con 2 o 3 organizaciones sindicales más, fuimos a la Corte Suprema de Justicia y logramos que ese bono fuese considerado parte del salario. Tengo entendido que la CUTV se sumó a eso. Al final sí, la CUTV se sumó, efectivamente. Pero tal como tú dices, todas esas contraprestaciones a cambio de tu trabajo son salarios. Correcto. Ahora, tenemos que irnos a la pausa. Y antes de irnos voy a comentar además que esta mañana estuve viendo este señor Bukele, presidente de El Salvador. La verdad que no es santo de mi devoción porque ha violado muchos derechos humanos allá, no solamente de los salvadoreños, sino también de los venezolanos que estuvieron presos allá en el SECOT. Pero hoy estuve leyendo una cosa muy interesante, que es que dispuso pensiones de jubilación para los salvadoreños de $700 mensuales. Oye, qué maravilla. Las pensiones de Venezuela, bueno, son, si se le incluye el bono ese que llaman el bono de guerra, estamos hablando de, no llegan a $50, poco menos de $50. Pero bueno, vamos a la pausa, queridos amigos. Escuchamos un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplimos compromisos publicitarios y luego continuamos conversando con Pedro Euse, secretario sindical nacional del Partido Comunista de Venezuela y también secretario general de la CUTV. Ya venimos. Pedro, aquí seguimos un rato. Háblanos un poquito de tus orígenes en el movimiento sindical. Ayer me contabas que te iniciaste allá en Maracaibo, en el estado Zulia. Efectivamente. Estamos en las redes sociales. Okay. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, sí, efectivamente yo soy obrero, yo fui trabajador de empresas desde muy joven, desde adolescente, pues. Ajá. Claro, yo quedé huérfano de padre y pues los chamos tuvimos que ocuparnos pues de ganarnos el sustento y ayudar a la familia. Y entonces, bueno, desde niño con mi hermano mayor vendíamos periódicos, pastelitos, empanadas, que hacía una hermana nuestra, también la mayor. Ajá, sí, entonces, Panorama, Crítica fue después. Bueno, y comencé a trabajar a los 10, bueno, en supermercado, ahí estuve un poco más de tiempo, ya a los 14 años, supermercados Cada, Victoria. Y entré a trabajar en una compañía de servicios y mantenimiento, Caserma. Fue ya un trabajo más formal. Ahí te picó el gusanito sindical. Todavía yo no militaba en la Juventud Comunista. Tenía 16 años, creo. Y bueno, comencé de alguna forma a reaccionar frente a injusticia, frente a la conducta del patrono, frente a los maltratos de los jefes de la empresa. Pero fue un poco después en la empresa Avícola Continental, ahí trabajé en un centro de procesador avícola, matadero, como dicen, condiciones de trabajo muy duras, terribles. Bueno, ahí sí comenzamos, ahí comencé realmente a hacer el trabajo ahí político sindical, diríamos. Ya yo comenzaba en la militancia, estaba allí y comenzamos a realizar una labor. Organizamos un paro de actividades como consecuencia de que nos imponían jornadas de sobretiempo, bueno, sin límites, y paralizamos las actividades laborales y eso me produjo el despido. Y desde ese momento me dediqué a tiempo completo, ¿no? En los procesos de organización de trabajadores, de defensa, etcétera. Y bueno, imagínense, yo tenía unos 20 años aproximadamente en esa época. Desde entonces hemos estado en eso. A tiempo completo, dedicado al movimiento sindical. A tiempo completo a la lucha política. Tanto a la lucha política revolucionaria con el Partido Comunista de Venezuela, como en la lucha sindical. Luego con la CUTV, grandes experiencias ahí con Cruz, con Pedro J. Machado, etc. Vamos a escuchar a un compañero que va a leer un avance del noticiero.
Noti-Rumbo se informa. El concejal de Baruta, Omar Villalba, mencionó que las ciudades crecen de manera desordenada y por eso existe poca organización al momento de gestionar prevenciones sobre desastres naturales que se puedan presentar. Noti-Rumbo se informa. El presidente de Argentina, Javier Milei, convocó para este jueves a los gobernadores aliados a una reunión en la sede del Ejecutivo con el objetivo de abrir una nueva etapa de diálogo tras la victoria oficialista en las elecciones legislativas del pasado domingo. En forma arbitraria y sin permiso oficial, el Consejo Comunal del Callejón Acacias en La Pastora aumentó los precios del gas comunal sin aviso ni protesta. El que no pague el gas comunal, pues no recibe la bombona. ¿Quién paga ese abuso? Informó Noti-Rumbos. 2:30 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Usted preocupa. Oye, excelente, vale. ¿Cómo está vos? Qué bien, ¿no? Qué maestría, ¿no? Bienvenido, hermano. Bien, gracias. Sí, yo nací en Maracaibo. Seguimos en Buena Hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos en Buena Hora y es momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, me complace mucho recomendar este servicio porque conozco de la calidad personal, profesional del doctor Argenis Portillo, quien mantiene un compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Aparte de ser médico geriatra, es también médico intensivista y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene consulta en la esquina de las Cibarras, en la avenida Urdaneta, también en el hospital, en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, y ofrece también consulta domiciliaria en el caso de que el paciente así lo requiera. Su número 0414-309-0806, 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. Y continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en conversación con Pedro Euse. Pedro Euse es el secretario sindical nacional del Partido Comunista de Venezuela y secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, hablando el día de hoy acerca de la llamada constituyente obrera que pretende convocar Nicolás Maduro, según lo anunció públicamente. Voy a permitirme, Pedro, leer algunos de los mensajes que ya nos llegan a través de mi Instagram, @MarioVillegas, para que luego los consideres en bloque. Y también continuaremos hablando sobre esta propuesta gubernamental. Dice León del Valle 62, constituyente obrera, ¿con cuáles dirigentes? Los que tienen presos, desaparecidos como Alcedo Mora. Circo, porque pan no hay. Dice Luis Enrique Rojas Martínez, saludos a Mario y a los compañeros del PCB. De verdad, eres uno de los pocos periodistas con moral y credibilidad. Bueno, somos unos cuantos. De todos modos, agradezco mucho este mensaje que lo estimula a uno pues a seguir realizando el trabajo profesional de todos los días. Dice la misma persona, sepan que en esa constituyente obrera van a terminar de matar el salario. Dice Jorvin Correa, el PCB no cayó en un culto a Chávez, hizo una alianza siempre crítica por coincidencias básicas en sus programas políticos. Bueno, ahí tenemos un punto de cierta diferencia, porque yo sí sostengo que el Partido Comunista cayó desgraciadamente en el culto a Chávez. Pero, bueno, respeto la opinión de la persona que me lo escribió. Dice León del Valle 62, la CUTV sirvió por mucho tiempo de espacio de reunión y encuentro para mucha dirigencia en los años 80. Existía libertad para hacerlo. Bueno, y en los 70 también, sí, y en los 60 también, porque me correspondió precisamente ser parte de esos equipos en aquellos tiempos. A partir del 63, cuando se fundó. Así es. Dice Méndez Reinaldo 761, ¿por qué Marco Rubio no intenta liberar primero a Cuba? Él es cubano, ¿por qué la obsesión con Venezuela? La misma pregunta yo me hago. Dice Méndez Reinaldo 761, Maduro viene del sector sindical, pero en su gobierno se ha mancillado la actividad sindical. ¿Qué opina el invitado? ¿Qué opinas de esto? Del hecho de que esta persona a la que tú dices que
que está cometiendo los actos más graves de la historia del movimiento sindical desde el gobierno, sea precisamente un dirigente sindical, un ex dirigente sindical. Sí. Pedro. Bueno, quiero decir algo antes. Bueno, y después continuaremos Sí, leyendo sí. y respondiendo otros mensajes. Realmente lo que dice Jorvin es verdad, es cierto. El partido no rindió culto a Hugo Chávez. Quizás pudiste verlo de esa manera, pero no fue así. A mí me consta que nosotros tuvimos diferencias en distintas cosas y lo llegamos a plantear. Ahora, sobre esta cuestión, bueno, fíjate, no es primera vez que alguien que procede de las filas de la clase obrera termina traicionando a la clase obrera, termina actuando contra ella. Se convierte en enemigo de la clase obrera, como este ciudadano Maduro, enemigo de la clase obrera, y utiliza y manipula continuamente el tema de los trabajadores y enrostra de que viene de ser. Pero realmente no me corresponde a mí hacerlo aquí, pero sería interesante indagar, ¿cómo se dice? Curucutear en la historia. Curucutear en la historia de este ciudadano y se darán cuenta que no fue ningún gran dirigente sindical, nada. Bueno, pero fue, tengo entendido, delegado en el fue metro. Trabajador un tiempo en Metrobús Sí. y tuvo una responsabilidad allí, pero la información que tenemos desde los compañeros que para ese entonces dirigían Citrameca, ¿no? Es que este ciudadano no cumplía con sus responsabilidades como dirigente sindical, no cumplía con los trabajadores y eso le ameritó una sanción, fue expulsado de la junta directiva de su responsabilidad sindical, y eso le trajo consecuencias porque no se reincorporó al puesto de trabajo y por eso lo despidieron. Pero bueno, en todo caso, lo más importante aquí es que nosotros no podemos creer que todos los que provienen del movimiento sindical y de nuestra clase van a ser consecuentes en la defensa de los intereses de los trabajadores. El problema de expresar de verdad los intereses de los trabajadores es ponerse al lado de los trabajadores. Aquí, fíjate, ha habido una crisis terrible en Venezuela, producida fundamentalmente por las políticas económicas y agravada por las sanciones. Pero ¿qué han hecho este equipo en el poder? Ha administrado todo eso descargando todo el peso de esa situación sobre los hombros de los trabajadores activos y jubilados. Y han tomado medidas para salvaguardar ganancias capitalistas. Fede Cámaras por eso se siente muy contento. Fede Cámaras está identificado, se siente representado con el gobierno de Maduro. Está representado. Los trabajadores no estamos representados en el gobierno de Maduro. Es los sectores de la burguesía parasitaria, por cierto, los sectores más atrasados y reaccionarios del capital, son los que se sienten representados con esta gente, Maduro. Por ejemplo, los sectores que trabajan con la importación, los sectores del capital especulativo, mafias empresariales que se han hecho exitosas bajo el amparo de los dineros públicos, negocios que de pronto surgen y son exitosos y tú dices, bueno, pero ¿cómo esta cadena de tiendas tiene tanto éxito en tan poco tiempo? ¿Qué hay allí? Todo parece indicar que hay legitimación de capitales, son cosas muy graves. Que deberían de investigarse, pero no se investigan porque evidentemente hay una complicidad, hay un entendimiento entre la gente que ocupa el gobierno y todos estos circuitos mafiosos del empresariado. Entonces, vamos a continuar leyendo los mensajes, que tenemos muchos mensajes. Perfecto. Dice León del Valle 62, tomado de nuevo la palabra, dice: Central Sindical con presidente vitalicio, Carlos López, Wilder Angel, serviles a un gobierno de espalda a los trabajadores. No lo podemos olvidar, dice. Sí. Luis Enrique Rojas Martínez: Marco Rubio no busca liberar en su formación progringa, busca acomodar la región para sus intereses, petróleo baratico y minerales explotados con fines de ellos estar bien, y el país pobre no es novedad. Y dice: no existe la tripartita, existen empresarios y pseudo trabajadores panfleteros pro gobierno. Acuérdense que parapeto de constituyente obrera chaucera es para matar el salario, lo poco que nos medio queda. Méndez Reinaldo 761, Mario, ¿qué opinas de la operación policial en Brasil? Ya van 132 muertos. La verdad que no puedo opinar al respecto porque no estoy en conocimiento al detalle de lo que está pasando allí.
León 23770. Buenas tardes, licenciado Mario. Saludos al invitado. Cónchale, un hermano mío salió jubilado hace más de 30 años y se compró una casa y carro, y yo salí jubilado el año pasado y me compré fue unos zapatos, por favor. Bueno, eso que usted dice de su hermano es verdad. En el año 1992, cuando yo salí del diario El Nacional, producto de conflictos sindicales, después de 13 años de trabajo, me pagaron las prestaciones sociales y yo pude comprar el 85% de un apartamento en La Guaira y quedé debiendo el otro 15%, pero se podía perfectamente comprar una vivienda, dar la inicial de una vivienda, comprar un carro, remodelar la casa, en fin, había sustancia porque las prestaciones sociales daban para eso. Hoy en día las prestaciones sociales no existen. Habían dicho que las robó Teodoro Pecó, pero eso es mentira. Se acabaron fue en este periodo de 25 años de mandato del chavismo. León 23770. Y ya el salario son 40 bolívares. Y de paso, hace años yo recibía mis prestaciones sociales y pintaba, compraba ropa y para de contar. Con esto que me dieron 1 kilo de queso y medio de carne molida. ¿Qué opinan? Irsa Arteaga dice, amigo Mario, saludos y bendiciones. Un comentario para el invitado. Ser comunista cuando se tiene el pelo blanco es una anormalidad mental. Caramba, ¿por qué lo dice? Bueno, oye, hay una cosa que alguien Ajá. comentó por ahí que me parece muy interesante que lo traigamos acá. Perdóname, pero Sí. porque la persona lo que quiere decir es que ser comunista es propio solamente de los jóvenes. Ah, sí. O sea... Sí, no, bueno, eso es una percepción absolutamente Sí. equivocada y superficial. Me Sí. disculpa con todo Sí, respeto. sí. Porque el comunista lo esenciales son sus principios, sus convicciones. Así es, más allá de la edad, eso no tiene Eso edad. no tiene que ver. Más bien la edad acrecienta y consolida posiciones, ¿no? Porque se ha podido aprender más, se han tenido experiencias. Más bien llegar a viejo, si se quiere, a edad avanzada, manteniendo esa posición de comunista es algo admirable porque no se ha vendido, porque no ha traicionado, porque no se ha rendido ante intenciones de compra, de conciencia. O simplemente o de- no ha cambiado de opinión, porque y- yo, por ejemplo, milité en el Partido Comunista 27 años y ya no soy comunista. Claro. Por convicciones muy firmes, abandoné el comunismo Por y tengo supuesto, otras por ideas supuesto. Hay gente democráticas que distintas. claro, y eso O sea, no es solamente- eso es respetable. Así es. O sea, yo respeto a alguien que diga, mira, yo no coincido con ustedes y me voy. Perfecto, Así es. está muy bien. Ahora, lo que sí es deplorable es alguien que no dice nada de eso, que no plantea el debate, que no expresa su posición y de pronto aparece con el enemigo. Entonces, como hay algunos, sobre todo Sí. últimamente ha habido varios casos muy lamentables. Entonces, eso es algo deplorable, eso sí es traición. Traición no es que alguien exprese una opinión distinta. Así es. Tú sabes que en el partido hay mucho debate, internamente, en los organismos se debate, ¿sí? Y al final se usa el principio del centralismo democrático. Sí, la minoría se somete a la Así mayoría. es. Ok, vamos a Entonces, lo continuar que yo leyendo. quería comentar, perdón. mira, fíjate, ahí se comentó algo muy, muy cierto, muy importante, que es la cuestión de la criminalización de la lucha sindical. Hay compañeros que han ido a la cárcel, han terminado presos por su posición sindical, por defender los derechos de los trabajadores, por cumplir su responsabilidad sindical, que le mandata la ley, los estatutos de su sindicato. Es una obligación legal y moral. Y un derecho también. Los trabajadores te pusieron allí para eso. Y un derecho también derecho que defender está las fundamentado en reivindicaciones así es. laborales. Entonces, este gobierno se ha dedicado a propiciar una gran intimidación, que todo el mundo tenga miedo, que todo el mundo esté aterrorizado, en pánico, que nadie ose levantar la voz, expresar un rechazo a una decisión del gobierno, a una conducta patronal, denunciar hechos de corrupción. Unos cuantos compañeros han sido procesados y yo quiero recordar el caso, dos casos particularmente serios, el de Juan Valor, de Sidor. Yo conocí a Juan Valor, un defensor de los trabajadores tercerizados en Sidor, en la siderúrgica del Orinoco, que teníamos diferencias ideológicas, pero nos hermanaba la pasión por la defensa de los trabajadores. ¿Ves? Y ese es un hombre honesto y luchador. Y está preso, y está enfermo. Está el caso de Daniel Romero, un dirigente sindical sidorista. Está enfermo, está preso en el Rodeo 1. Imagínate el caso de Rodney Álvarez,
que Exactamente. estuvo preso más de 10 años Sí. acusado de un homicidio, resulta que finalmente fue declarado absuelto, no había evidencias y por el contrario, al parecer, la persona que asesinó a la víctima de la cual lo acusan a él era gente precisamente del mundo del chavismo, Sí. es lo que tengo entendido. Efectivamente, sí, estaba vinculado a la Fuerza Bolivariana de Trabajo. Ah, bueno, imagínate tú. Vamos a seguir leyendo los mensajes, rapidito. Pero una cosa sí le digo a la gente, no ofendamos. Yo ese comentario acerca de la anormalidad mental lo terminé de leer porque no sabía lo que iba a decir al final, pero estas cosas pueden resultar ofensivas y ustedes saben, amigos y amigas, que yo me resisto a leer comentarios que sean insultantes. Luis Enrique Rojas Martínez, Méndez Reinaldo, deja de cambiar el tema de esta conversa con Mario y el PCB, nadie te va a parar con tu distracción, anda a buscar información en la internet. Bueno, ese es un mensaje que le mandó otra persona. Méndez Reinaldo 761 dice, para mí la CTV es más legítima y representa más a la masa trabajadora. Bueno, opinión. Dice y pregunta Méndez Reinaldo 761, ¿cuánto gana el invitado? ¿De qué vive? ¿De qué vive un dirigente sindical, Pedro? Bueno, en mi caso, bueno, nosotros recibimos apoyo solidario de nuestros compañeros, ¿no? Eso, y por eso es muy precario, ¿no? Tenemos yo en mi caso. Pero lo más importante, chicos, es la conducta de la gente, ¿no? ¿Cuál es la conducta? ¿De qué lado está? ¿Qué de intereses defiende? Eso es lo más importante que hay que ver. Si la persona que está al frente de una central sindical está defendiendo de verdad los intereses de los trabajadores o está defendiendo los intereses de los patronos. Si está rendido ante un gobierno reaccionario, antiobrero, o está enfrentando ese gobierno antiobrero. Eso es para mí lo más importante. Creo que el tema de la llamada constituyente obrera debe ser objeto de discusión por parte de todas las organizaciones sindicales. ¿Qué van a hacer ustedes para frenar esos propósitos? Bueno, muy bien. Precisamente, nosotros estamos propiciando el debate en el seno de las organizaciones sindicales, en los distintos movimientos, entre los delegados de prevención, que son muy importantes. Los delegados y delegadas de prevención son los defensores de la salud en el trabajo, de acuerdo a la LOXIMAC. Todos los compañeros, distintos movimientos de trabajadores que han sido víctimas de violaciones a la libertad sindical, que están siendo perseguidos, que están siendo hostigados. Es necesario que todos hagamos un gran debate. Y quiero decir que nosotros venimos impulsando en coincidencia con otras organizaciones la unidad de acción, una amplia unidad de acción. Y desde un espacio de unidad de acción que se denomina Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha, ahí ha surgido una propuesta que a nosotros nos parece muy importante y hemos sido parte del trabajo de elaboración de esa propuesta, que es un acuerdo unitario de trabajadores por el rescate del salario, de las pensiones y la libertad sindical. Porque hay muchos problemas. Los derechos laborales están siendo todos violentados. Pero esos tres elementos son claves. Porque el salario es como quien dice la columna vertebral de las relaciones laborales. Si tú destruyes el salario, acabas con todo prácticamente. No hay contrato colectivo, no hay inamovilidad ni estabilidad laboral, no hay indemnizaciones por el tiempo trabajado, como tú bien lo dijiste, acabaron con todo eso. Los únicos beneficiarios de todo eso son los grandes patronos, más nadie. Entonces, este acuerdo unitario lo venimos promoviendo, venimos efectuando reuniones con distintas centrales sindicales, con sectores de base, con distintas corrientes políticos sindicales, amasando un gran movimiento amplio, unitario, plural. No importa si es chavista, si es antichavista, si es de oposición, si no lo es, si no milita, no importa. Nosotros tenemos que entender que la construcción de la unidad de los trabajadores pasa porque dejemos fuera ese tema de las diferencias político-partidistas que sirven solamente para dividirnos. Y es lo que más le conviene a los poderosos, dividir a los trabajadores. Nos quedan todavía unos 6 minuticos, 7 minuticos. Voy a leer rápidamente algunos mensajes y luego tú los consideras en bloque para ir. Dice Laura Mendoza 740. Hola, buenas tardes, Mario. Saludos al invitado. Mira, ese pago del Seguro Social y del Ministerio no alcanza ni para comprar el pabilo. Me imagino el pabilo de las hallacas. Sí. Qué lamentable. El señor lo que dice es muy cierto. Dice Luis Enrique Rojas Martínez, CTV, la que se sumó al golpe en 2002 matando gente en las calles. Si así representaban a los trabajadores, no quiero imaginar más cosas.
Amílcar Morú, buenas tardes Mario y al invitado. Está muy bien lo que dice el señor, pero es que esta gente, mi hermano, no respeta leyes, constitución, nada que le interfiera en sus propósitos de seguir en el poder. No comulgo con esa gente, gracias. Sánchez Rafael 99, saludos para los dos. Camarada Pedro Euse desde Yaracuy, FNLCT, Rafael Jacinto Sánchez. Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Méndez Reinaldo 761, hoy murió un hijo de Claudio Fermín, vivía en el exterior, ciertamente, no fue hoy que murió fue anteayer, pero ayer mismo nos comunicamos con Claudio Fermín y acá a través de mi programa también presentamos nuestra condolencia a Claudio. Amílcar Morú, necesitamos un Bukele para que ponga orden y limpie la casa. Bueno, pero que no viole los derechos humanos. Garbo 2015 dice, ¿qué hay de Enrique Márquez? Sigue preso, que se sepa. Jesús Cátegui, ¿por qué Venezuela es quien mantiene a Cuba? Por favor. Méndez Reinaldo 761, por todo lo dicho por este señor, es candidato a que lo busque y detenga el SEBIN. ¿A ustedes los comunistas los ha perseguido la represión policial, Pedro? Bueno, hasta los momentos directamente no, pero sí hay amenazas. Si hay gente, compañeros, camaradas que se sienten perseguidos, amenazados, ¿ves? Y bueno, y hay una escalada pues represiva y hay que tomar medidas, pero nosotros hemos decidido no dejar de decir las cosas y seguir funcionando. Perfecto. Dice Sánchez Rafael 99, las instituciones de Venezuela todas cerraron las puertas a la clase obrera. Bernabé 6673, saludos Mario, saludos a tu invitado. Aquí no hay comunismo, aquí hay un negocio entre militares, vagos colectivos, anarquistas políticos y para de contar, eso es lo que hay aquí. Dice, el comunismo trabaja para el bienestar de la población que siembra futuros por venir. Jesús Buriel 55 dice, buenas tardes hermano, yo trabajé desde 1977 hasta 2012 y me pagaron de aguinaldo 168 bolívares. Me compré una compota. Caramba. Qué tristeza. Bernabé 6673. De paso, no sé cómo el invitado es sindicalista hoy en día aquí, por eso lo eliminó Chávez. Los militares nunca han dejado a los sindicatos en su gobierno. Muchos mensajes. Agradezco mucho, por cierto, que la gente se haya comunicado con nosotros tantas veces hoy. Voy a leer 2 o 3 más porque se nos acabó el tiempo. Irse Arteaga. Mario, lo de enfermedad mental lo dijo Winston Churchill. Bueno, está bien, pero no me parece sano repetir ese tipo de cosas. Carlos Javier Cuencabú dice, eso es falso, a ellos no los persigue nadie. Dice Méndez Reinaldo 761, no dijo de qué vive el invitado. Bueno, dijo que vive de los aportes de su compañero. Dice Guardabosque Isaí, es deprimente el accionar represivo de este gobierno en contra de la clase obrera. Mensaje final, Pedro. Sí, bueno, es necesario que... ¿Tienes un salario? Me imagino que tienes un salario sí. como dirigente sindical o como dirigente del Partido Comunista, ¿o no? Sí, recibo pues un aporte. Un estipendio, claro. Un estipendio muy modesto que, bueno, está referido prácticamente a esto mismo, salario mínimo más un bono. Más bono. O sea, eso globaliza pues lo que uno percibe. ¿No tienes pensión del Seguro Social? No tengo porque como me despidieron, ¿no? No acumulaste las cotizaciones. Y después no me daban trabajo en ninguna parte, porque era la zona industrial de Maracaibo y todas esas empresas estaban, aquí funcionan cartelizados, pues, entonces... Estaba vetado. Estaba vetado y no pude, pues. Luego conseguí algunos empleos temporales, pero no pude acumular. Un mensaje final para irnos, Pedro. Bueno, rápidamente. Lo primero es que entendamos que los trabajadores deben construir organizaciones autónomas e independientes. Todo movimiento sindical, independientemente de que el gobierno no lo reconozca o los patronos no lo reconozcan, tiene que mantener su independencia y su autonomía frente a los patronos, frente al Estado, frente a los que nosotros denominamos partidos burgueses, es decir, los partidos que están al servicio de los explotadores, de los opresores, de los patronos, públicos o privados. Es necesario construir fuerza organizada en las bases. Nosotros debemos sobreponernos a las pretensiones de dividirnos de acuerdo a las agendas que manejan las élites, ¿eh? Los sectores, tanto los del gobierno como determinadas fuerzas opositoras burguesas que también juegan a dividir a los trabajadores.
Nosotros tenemos que tener nuestro propio programa de lucha, nuestra propia línea de acción, nuestro propio plan de lucha propio de los trabajadores. Y eso tenemos que construirlo nosotros sin estar dándole, digamos, oportunidad al gobierno de que controle al movimiento sindical. Lo digo porque hay compañeros que están cayendo en eso porque piensan que no hay más opción. Sí hay opción, organizarse, unirse, luchar con independencia y autonomía. El futuro será la clase obrera venezolana. Gracias, derrotando Pedro. a todos los patrones. Gracias, Pedro. Bien. Pedro Euse, secretario sindical nacional del Partido Comunista de Venezuela, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela. Bueno, amigos, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Por cierto, dice Carlos Javier Cuencabú, seguro cobra la pensión del amor mayor. Tampoco esa pensión la yo tiene. no estoy Pedro. recibiendo ningún tipo de bono del gobierno. Del Estado. Ok, listo. Qué bueno que lo aclaraste. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Especialmente agradezco a las personas que han tenido la amabilidad de comunicarse con nosotros, bien para hacer preguntas, comentarios, darnos su propia opinión, sus propias experiencias. Bienvenidos siempre en el marco del respeto, la participación de todos ustedes. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Sabino Fernández, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbos Marcos Rivera y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera, del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806 y de Faena, el gin que te sigue el ritmo. Tengan todos y todos muy buenas tardes.